Y ya por último, vamos a hablar con Ayuken. Luis, pues muchísimas gracias por estar aquí. Toma asiento. Y ahora vamos a pasar a un tema que a mí personalmente me encanta. Y bueno, que no voy a decir que es un riesgo emergente, porque ya no es un riesgo emergente, y yo creo que ya todo el mundo sabe que vamos a hablar de ciberseguridad. Sí, así Bien. es. Muy bien, pues Luis es director comercial de Ayuken. Sí. Y cuéntame, Luis, ¿qué hace una empresa de ciberseguridad en un mundo de seguros? Pues una empresa de ciberseguridad, buenas tardes, en un mundo de seguros. Antes había uno de los ponentes, el de Dacadú, me parece que era, Paolo, Sí. que decía que el mundo del seguro tiene que ir pasando de una estrategia de protección a una estrategia de prevención. Pues nosotros hacemos las dos cosas. En el mundo del seguro, es decir, cada día, y no estoy descubriendo nada, el ciberriesgo, el riesgo es algo que está en aumento. El número de ataques ha ido creciendo exponencialmente. Además, es indiscriminado, ataca en todos los sectores, a todo tipo de empresas, da lo mismo. Solo hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que están pendientes de serlo. Es una cuestión de tiempo tener la mala suerte de que alguien, pues de algún momento determinado, decida atacarte. Nosotros podemos ayudar de dos maneras en el mundo del seguro. Por un lado, en la parte ya de protección, es decir, una vez que se ha producido el ataque, nosotros trabajamos en la mitigación, en la contención y en la mitigación de los daños que se han producido, que era la forma en la que tradicionalmente las compañías del sector habían colaborado, pero cada vez más trabajamos en las estrategias de prevención. Me encuentro muchos casos ahora de compañías que vienen y me dicen, oye, queremos contratar un seguro de ciberriesgo. Estupendo. Pero resulta que nos están pidiendo, la compañía que nos está cotizando la póliza, que necesitamos cubrir esta serie de servicios para que nos lo puedan dar. Lógico, porque al fin y al cabo lo que tú estás intentando como compañía de seguros es, oiga, tiene usted que estar preparado para hacer frente a un ataque en un momento determinado, porque si no, usted es un candidato seguro a que yo tenga que pagar esto, ¿no? Entonces, cada vez más me encuentro este tipo de cuestiones que van sacando las empresas que nos vienen. Y a veces también incluso algunas compañías o algún broker de seguros que nos dice, oye, tengo este cliente, ¿le puedes asesorar? ¿Le puedes explicar qué tiene que hacer? Nosotros una de las cosas que esperamos a medio plazo también es que los servicios que nosotros prestamos ayuden en la reducción de las cuantías de la siniestralidad. En la siniestralidad y también en la reducción de los costes del seguro para las empresas. Porque en ciberseguridad es claro que el tiempo es oro. Absolutamente. Nosotros tardamos también un cierto tiempo en desplegar las medidas de seguridad. Mañana me viene una empresa y me dice, oye, quiero ser una empresa segura. Bueno, esto Vamos no a va a ser verlo. para pasar, porque no es solo la aplicación de una tecnología. Uno de los aspectos más importantes que hay en seguridad es el usuario. Y casi seguro que todos estamos aquí y a todos nos llegan correos en nuestra bandeja que nos dicen, qué suerte ha tenido. El amigo nigeriano le va a hacer a usted una transferencia de 10 millones de dólares. Hombre, por supuesto, cuando usted quiera, ¿no? Que realmente lo que eso conlleva normalmente es algún tipo de fraude. Porque Luis, cuéntanos, al hilo de lo que dices, lo del ransomware, todo el mundo habla de ransomware, cuéntanos un poquito esto, ¿qué es? ¿Cómo se puede detectar? Bueno, el ransomware se detecta muy fácilmente porque te cifra todos los archivos que tienes en el ordenador. O sea, el ransomware es un programa que una vez que entra en el ordenador busca los archivos que hay y los va cifrando con una clave de tal manera que no puedan ser descifrados y que te tengan que facilitar esa clave. Por lo tanto, lo que te hace es esto, es decir... Una faena. Sí, una faena de las gordas, porque como no tengas sistemas de recuperación o sistemas de continuidad de negocio, pues hay muchas empresas que han tenido que cerrar, porque no son capaces de restaurar su actividad. De hacer frente a eso. ¿Cómo entra? El vehículo normal es el correo electrónico. Ves el correo electrónico, te dice, entre usted aquí, te dejan un documento, esta es una multa, esta es de Hacienda, una liquidación tal. Bajas el documento y con ese documento normalmente ya viene el ransomware incluido que entra en tu ordenador y a veces es un ransomware o a veces es un malware, es una pieza de código malicioso que lo que hace es abrir una puerta al exterior y a partir de ahí te van inoculando archivos que van buscando dentro de la red otros activos para poder hacer ya un ataque muchísimo más corporativo, que es lo que estamos viendo a veces, donde no cifran solo tu ordenador, sino que cifran los almacenamientos compartidos, los equipos, y te encuentras una mañana con que pues, no puedes acceder a nada
y te están pidiendo un rescate. Y otra cosa, que antes solo pedían el rescate, pero vieron que muchas empresas no lo pagaban porque tenían su plan de continuidad de negocio. Entonces decidieron la siguiente extorsión, que es, pues publico la información que he cogido, la publico en la web. De tal manera que por un lado te afecte a tus clientes y a tu reputación y por otro lado te pueda propiciar una multa de protección de datos si no has declarado la brecha. Clientes a los que tienes que informar si has sido ciberatacado, Bueno, por otra parte. El proceso de un ataque de estos, sobre todo si estás manejando datos personales, de carácter personal, esto hay que verlo, ¿eh? O sea, quiero decir, es un proceso complejo, es un proceso caro, es un proceso que tiene mucho coste, no solo económico, sino también un coste importante a nivel reputacional frente a los clientes que tienes. Y con todo esto que nos cuentas, que es el día a día, que como decíamos ya no es un riesgo emergente, para terminar, ¿qué recomendaciones darías a una empresa, a una pyme, ¿no? Porque siempre estamos, ¿no? Mi información no interesa, a mí no me van a ciberatacar, yo no soy el gobierno. No soy importante, nadie no ha soy reparado importante. en mí. Eso es. ¿Qué consejos darías prácticos, reales, para intentar minimizar la situación, que a veces no es muy halagüeña? Lo primero es tomar conciencia. Si no tienes conciencia de que te pueden tocar un ataque, y porque además los ataques son muchos de ellos indiscriminados, es decir, no miran dónde cae, sino que simplemente lo lanzan a millones de usuarios y puedes tener la mala suerte de que uno de tu organización pincha. Lo primero, la concienciación de los usuarios, por encima de todo. El programa de concienciación es básico. Los usuarios tienen que ser conscientes de que cuando abren un correo electrónico están abriendo una puerta de su organización al exterior. Así de claro. Es decir, es como yo puedo en un momento determinado que todas las medidas de seguridad de mi empresa no sirvan absolutamente para nada. Concienciación de usuarios. Lo siguiente, EDR. EDR es una pieza, es una herramienta que ahora mismo lo que te permite es detectar amenazas no conocidas. Antes utilizábamos el típico antivirus de firma, que todos hemos tenido, que detectaba amenazas conocidas. Ahora ya tenemos que buscar una pieza que va un paso más allá. Va analizando lo que está cargándose en el ordenador, lo que estás intentando ejecutar, y entonces decide si es malicioso o no y te permite hacerlo o no. Estos son dos piezas básicas, ¿vale? Luego ya, en función yo te diría que estas dos son esenciales. Protección perimetral, otra serie de cosas. Pero una empresa pequeña, lo fundamental es, oiga, tiene usted que proteger sus equipos, tiene usted que concienciar a sus usuarios y tiene usted que proteger su plataforma de correo frente a los ataques más comunes, porque estamos hablando de ransomware. Pero los ataques que llamamos el timo del CEO y de esta familia, que es compromiso de correo electrónico, son brutales y los costes económicos son enormes. Está claro que al final el tema de la concienciación es todavía algo que hay que desarrollar en materia de ciberseguridad. Es fundamental el ser consciente de la importancia del tema, que además, como decía al principio, ya no es un riesgo emergente, es un riesgo del día a día. Y muchísimas gracias, Luis, por compartir estos minutos y por explicarnos esto tan didácticamente. Pues muchas gracias a vosotros. Así que mucho cuidado con los ordenadores y a ponernos al día, los parches. Son peligrosos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.